Sí, un par de semanas, es algo así. En esos días lo que haremos será, aquí a la carta, haremos simulacros de selectividad y contigo será pues repasar, que también te sirven los simulacros de selectividad. Porque como son preguntas de todo, pero es que es lo mismo. O sea, ellos vienen a repasar química de cara al EBAU. Y tú vienes a repasar química de cara a la extraordinaria, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo vamos a acabar, sí, lo vamos a acabar. Entonces eso será al principio los 2 o 3 días que me hagan falta para acabarlo, ahí lo intentaremos acabar. Sí, pero le vamos a dar un empujón gordo hoy. Pilas, expliqué la pila Daniel, sí. Empecé a explicar potencial estándar, sí. Potencial o potencial estándar, sí. Potencial, sí. 5 o 4, no sé qué punto era. Potencial. Potencial. Alguna de las cosas. O potencial estándar. Potencial estándar es que es en condiciones estándar. Condiciones estándar es que si tenemos cosas sin disolución, suelen ser no, para que sean estándar. 1 molar. Y si tenemos cosas que son gases, presión una atmósfera. A eso se refiere estándar. Y aparece el estándar porque sale un cerito pequeño arriba. Todo lo que vais a ver es estándar. O sea que lo que vamos a ver es. Yo no puedo, lo conté el otro día de palabra, yo no puedo medir el potencial. Cuando digo potencial es voltaje. Yo no puedo medir el voltaje de una semirreacción sola. Yo, por ejemplo, tengo esta reacción y yo no puedo medir ese voltaje. Porque estos electrones, para que poder medir el voltaje, los electrones tienen que fluir dentro de un voltímetro y tienen que irse a otro sitio y el voltímetro los mide. Y el voltímetro me va a decir 2 voltios, medio voltio, 4 voltios. Pero estos electrones tienen que ir a un sitio, a donde sea. Entonces yo no puedo medir, no se puede medir el potencial de una semirreacción aislada. Como no se puede medir el potencial de una semirreacción aislada, lo que se ha hecho ha sido elegir una semirreacción que vamos a utilizar como referencia. Eso lo tenéis de ayer, ¿eh? Lo tenéis de ayer. La semirreacción que se ha elegido como referencia es la de hidrógeno. ¿Vale? Por ello, se ha elegido una como referencia y se le ha asignado 0 voltios. A esa reacción de referencia que han elegido, que ahora la pondré, se le han dado 0 voltios como le podían haber dado 33, ¿vale? Es arbitrario. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver qué potencial tiene esta reacción, yo puedo poner esta otra reacción pareja a ella, porque sabéis que como son redos, necesito una de reducción y una de oxidación. Podría poner esta otra reacción. ¿No? ¿Sí? Entonces sí, ¿esta es de oxidación o de reducción? Esta es de reducción. ¿Y esta? De oxidación. La oxidación se da en el ánodo o en el cátodo. Ánodo. Ánodo, acordaos, vocal. Oxidación, ánodo. Ahora deja que acabe, lo veremos. Apúntalo ahí para que no se me olvide, que igual lo explico ahora. Y la de reducción se da en el cátodo. El cátodo en una pila positivo, el ánodo negativo. Esto es fácil de acordar, porque el catión es positivo, anión es negativo. ¿Vale? Es un poco lío porque luego en las celdas es al revés, pero bueno, de momento en pilas bien. Vale, entonces si yo quiero ver el potencial de reducción que tiene esta reacción, utilizo como electrodo o utilizo como semirreacción la de hidrógeno, que sabemos que tiene potencial 0, y entonces sí la puedo medir. Coloco en un cubo, perdón. Coloco en un vaso de precipitados esta reacción, en el otro la otra, monto una pila tipo Daniel y puedo medir el voltaje de esa pila. Como esto vale 0, el voltaje que me dé la pila es el potencial de este, porque este es 0, ni suma ni resta, porque han decidido que sea 0. ¿Sí? Si yo en vez de querer medir esto, que es una reducción, quisiera medir la otra de la Daniel, por ejemplo esta, al revés.
zinc para dar zinc, 2 más 2 electrones. ¿Esta reacción es de oxidación o de reducción? De oxidación. ¿Se dará en el ánodo o en el cátodo? En el ánodo. ¿Negativo o positivo? Ánodo. Sí. Entonces, para esta reacción yo voy a utilizar, en vez de la de oxidación del hidrógeno, la de reducción del hidrógeno, usaría esta. Al revés, ¿pero qué potencial va a tener? 0, también. ¿Vale? Usaría esta, la de reducción. ¿Dónde será? En el cátodo. Positivo. De manera que, eligiendo el hidrógeno como referencia, puedo medir los potenciales de reducción de las cosas que se reducen o los potenciales de oxidación de las cosas que se oxidan, porque el potencial de este electrodo es 0. Entonces yo monto una pila donde en un lado tengo zinc 2 más, en el otro lado tengo protones hidrógeno, mido el voltaje con un voltímetro y me da 0,73 o menos 0,73 o más 4 o menos 8 o lo que el número que sea, y ese es el potencial de este electrodo. Ese es el potencial de reducción o de oxidación de una semirreacción. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Perfecto. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Vale. Entonces, ¿esto lo puedo borrar? Lo que se ha elegido de referencia es esto de aquí. La referencia se ha elegido esto. Hidrógeno, protones. Esto de platino es porque necesito una conexión eléctrica. Necesito una conexión eléctrica para poder conducir los electrones. Se elige platino porque tiene un potencial de oxidación muy alto y entonces no se oxida. Si en vez de poner platino pusiera hierro, pues puede que se oxidara el cable que estoy utilizando. Por eso se pone platino. ¿Vale? Pero eso simplemente es la conexión eléctrica. Lo que yo tengo es esto de aquí. Hidrógeno, protones. ¿Vale? Esto es en el ánodo, si es de oxidación, se elige este o este otro, perdón, 1 molar, hidrógeno, gas, una atmósfera, platino. En el cátodo, si es de reducción. Esto es lo mismo que acabo de escribir ahora en las semirreacciones, pero escrito en notación de pilas. ¿Sí? El potencial este potencial de oxidación vale 0 voltios. Este potencial de reducción vale 0 voltios. En realidad, el de reducción sería 0 voltios y el de oxidación sería menos 0 voltios. Porque es la misma reacción, pero invertida. Pero como es 0... ¿Esto se entiende bien? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. 5.1. Potencial de reducción estándar de una semirreacción. ¿Puedo borrarlo de abajo? El potencial de reducción estándar mide la tendencia de un electrodo a reducirse en condiciones estándar. Mide la tendencia de un electrodo a reducirse en condiciones estándar. ¿Qué significa condiciones estándar? Esto que tenemos aquí, mirar. Cuando tengo algo gas, una atmósfera. Cuando tengo algo en disolución, 1 molar. Si tengo algo sólido, pues sólido, ahí no hay condición estándar. ¿Vale?
¿Puedo borrarlo de arriba? Ahora explico esto, ¿eh? Este hidrógeno, cuando pase a protones, ¿se ha oxidado o se ha reducido? Se ha oxidado. ¿Esto qué será, el ánodo o el cátodo? Ánodo. Esto es el ánodo. ¿Esto se ha oxidado o se ha reducido? Se ha reducido. ¿Esto qué será? El cátodo. Montando este tipo de pilas, podéis mirar en la página 268. Lo tenéis ahí en la página 268, ¿no? Ana, toma. 268. Ahí. Montando este tipo, esos son dos ejemplos. Montando este tipo de pilas, montando una pila donde coloque el electrodo de hidrógeno en su estado de oxidación en el ánodo y la reacción de reducción correspondiente en el cátodo, midiendo el voltaje, puedo establecer una tabla con los potenciales estándar de todas las sustancias que hay, o de las que a mí me interesen. ¿Podéis mirar el potencial estándar del cobre 2 más a cobre? Positivo, 0,34. ¿Qué significa esto? Que si yo monto una pila donde en un electrodo tengo hidrógeno y en el otro electrodo tengo cobre, en este estado, así, la coloco el tester, la mido y me da 0,34 voltios. ¿Sí? Ella me da ese voltaje a mí, 0,34 voltios. ¿Podéis mirar el potencial de reducción del zinc? Menos 7,63 voltios. Si yo monto una pila donde el ánodo es hidrógeno y el cátodo es zinc 2 más zinc, el voltaje de esta pila sería menos 0,73, menos 0,76. ¿Qué significa este voltaje negativo? Que la pila no va. Que para que vaya yo tengo que darle a ella 0,76 voltios. ¿Se entiende esto? ¿Sí? En las tablas de los estándares, en las tablas de los potenciales estándares, todas las reacciones están escritas a reducción. Mirarlas todas. ¿Veis que están todas escritas a reducción? ¿Están todos los electrones a la izquierda? Todos los potenciales de reducción positivos indica que la reacción se da, que es espontánea. Todos los potenciales de reducción negativos indica que la reacción no se da, que no es espontánea. ¿Cuál sería el proceso espontáneo de esta? Montar la otra pila, es decir, utilizar el zinc. Sí, esta pila, esto no es espontáneo. Vale, porque tiene un potencial menor que 0. Tiene un potencial negativo, no se da. Entonces, ¿cuál sí se dará? Montar una pila donde, donde los electrodos estén al revés. Donde el zinc actúe en el ánodo. ¿Cómo será el zinc en el ánodo? Vamos a montar aquí el ánodo. No copies nada, que lo dejo todo el rato, ¿verdad? Ayudar a montarlo, que si no se me va a olvidar. Zinc. ¿Por qué lo ponemos así, Guillerme? Porque en el ánodo se da la oxidación o la reducción. Entonces, si lo pongo así, así, ¿no? Porque pasa de zinc a zinc 2 más. Oxidación. Claro, aquí está reducción, porque en el cátodo se da la reducción. Pero si la quiero poner en el ánodo, ¿cómo tiene que estar? Al revés, sin electrones, como en notación de pilas. Cambio de electrodo y ahora vamos a montar el otro. ¿Cómo monto el otro? H más.
1 molar, está, hidrógeno, una atmósfera. Y platino, sí, platino porque no necesito de conexión. ¿Qué potencial va a tener el paso de zinc a zinc 2 más? Más 0,763 voltios. ¿Qué significa? Que de zinc 2 más a zinc no se da, pero de zinc a zinc 2 más sí se da. Ya veremos, espera, que nos falta un montón todavía. Esto sí es espontáneo. Si ahora yo cojo y en vez de poner... esto es el ánodo, perdón. Esto es el cátodo. Si ahora yo cojo y utilizo de cátodo, mirad aquí, porfa. Si utilizo de cátodo, en vez de utilizar el hidrógeno, este cátodo, utilizo este cátodo, tengo zinc 2 más, cobre 2 más, cobre. ¿Qué es eso? Que lo vimos ayer. La pila Daniel. ¿Qué voltaje daba la pila Daniel? 1 y pico. Claro, 0,76 voltios que me da este y 0,34 voltios que me da este, 1 y pico. Ahora veremos bien, ahora lo explicaré bien eso, no os preocupéis. Ahora lo tenéis todo grabado. ¿Qué es lo importante que me tengo que llevar de aquí? Que en la nomenclatura de una pila, el ánodo va primero, el cátodo después. En el ánodo se da la reacción de oxidación. En el cátodo se da la de reducción. Cuando utilizo o bien el cátodo o bien el ánodo con la de hidrógeno, voy a obtener el potencial o bien de oxidación o bien de reducción. Y ese potencial estándar es el que me va a determinar si una semirreacción es espontánea o no. ¿Eso está claro? ¿Más o menos? Sí, tranquila, Ana, que ya llegaremos a poner ejemplos concretos. Tranquila. Vale, ¿puedo borrar arriba? 5.2. He puesto 5.1 potencial estándar, ¿no? Sí. 5.2. Series de potenciales estándar. 5.2. Series de potenciales estándar. E0. Apuntar ahí, página 268. No tenéis que aprender los potenciales, ni muchísimo menos. Pero sí que tenemos que saber interpretar esa tabla. Te darán el valor. Te darán una pila concreta y te darán el valor del potencial. En esa tabla está todo escrito a reducción. Todo escrito a reducción. ¿Qué significa todo escrito a reducción? Que siempre lo vais a encontrar así. Oxidante más electrones reductor. ¿Vale? Mirar un ejemplo, que no lo copiéis, que lo dejaré todo el tiempo, de verdad. Mirar un ejemplo, el que queráis, coger un ejemplo de ahí, uno fácil. El zinc, o el cobre, o el mercurio, uno que sea fácil. El cadmio, por ejemplo. Cogemos la del cadmio. Está escrita la reacción a reducción o oxidación. A reducción. En ese proceso se reduce. Y siempre es oxidante más los electrones que le toquen, reductor. Y esto es el potencial de reducción. Y eso viene estipulado en una tabla. Valores positivos del potencial de reducción, reacción espontánea. Valores negativos, reacción no espontánea. Si en vez de estar escrita a reducción estuviera escrita a oxidación, estuvieran escritos al revés, los potenciales serían los mismos, pero el signo estaría cambiado. Entonces, a ver, atención al trabalenguas. Los potenciales de reducción negativos, que no son espontáneos, es el mismo valor que el potencial de oxidación positivo, que sí es espontáneo. Me explico con un ejemplo. Cogéis en la tabla
el ejemplo del zinc. No te veo. Aquí. Aquí. Zinc. 2. Zinc más 2 electrones menos 0,76. ¿Espontáneo o no espontáneo? No espontáneo. Porque está escrita reducción. Miradme, está escrita reducción. Si yo la escribiera a oxidación, es decir, si la escribiera al revés, ¿qué potencial tendría? Más 0,76. ¿Espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Entonces, los potenciales de reducción negativos, su reacción invertida, que sería la de oxidación, sí que es espontánea. ¿Se entiende esto, no? Sí, lo pongo. Venga, aparecerá luego, que no lo pongo. Que aparecerá luego otra vez. Que aparecerá luego. Venga, lo pongo. Positivo, espontáneo. Negativo, no espontáneo. Si yo tuviera la reacción puesta al revés, es decir, si yo tengo la reacción así, si hay algo escrito a oxidación significaría esto, ¿no? Reductor para dar oxidante más electrones. El potencial que obtendría sería el de oxidación. Y el potencial de... hay tablas de potenciales de oxidación, pero nosotros no las vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque con la tabla de reducción, si le doy la vuelta a la tabla, cambio el signo y ya está. Entonces, el potencial de oxidación es, mirad aquí, menos el potencial de reducción. ¿Sí? Y en este caso, si el potencial de oxidación es positivo, espontáneo. Si el potencial de reducción es negativo, no espontáneo. Perdón, potencial de oxidación. Vamos a ver un ejemplo concreto. Con el del zinc. Decidme el ejemplo del zinc a reducción. Zinc. 2 más 2 electrones. Zinc. Zinc 2 más es el oxidante. Porque él se reduce. ¿Sí? Oxidante roba electrones, acordaos, oxidante mangante. Roba los electrones. Y él se reduce. Zinc metálico es el reductor. ¿Qué potencial escrito a reducción tiene esta reacción naranja? Menos 0,76 voltios. ¿Espontánea o no espontánea? No espontánea. Si yo cojo esta reacción y la escribo a oxidación, ¿cómo sería? Zinc para dar zinc 2 más 2 electrones. No tenemos tablas de los potenciales a oxidación, pero sí los de reducción. Por lo tanto, ¿qué potencial tendrá esta reacción? Roja. Más 0,76 voltios. Claro, si este proceso no es espontáneo, es porque su contrario sí lo es. ¿Se entiende esto bien? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Pues hay un trabalenguas, hay un lío de... Esto es lo difícil de este tema. Eso es lo difícil. No tenemos tablas de cosas escritas a oxidación, lo escribimos todo a reducción. ¿Vale? Punto gordo, aquí dentro. Poder oxidante, poder reductor. No, está al revés. Está al revés. Claro, el zinc 2 más se reduce a zinc. El zinc... Ay, perdón, eso está al revés. Sí, gracias, Ana. El zinc 2 más se reduce a zinc. El zinc se oxida a zinc 2 más. Está escrito al revés. Finales de octubre. ¿Qué elemento de la tabla periódica es el más electronegativo? El flúor. Que sea electronegativo quiere decir que tiene tendencia a robar electrones, ¿no? Si tiene tendencia a robar electrones, oxidante o reductor.
Oxidante mangante. Oxidante. Tiene tendencia a robar electrones. Por lo tanto, el potencial de oxidación del flúor será grande o pequeño. De oxidación. Grande. Él es muy buen oxidante. Su potencial de reducción, ¿cómo será? Muy negativo. Mirad la tabla, el primero de la tabla. Flúor. El primero de la tabla, aquí. Flúor. Pero es porque está escrito... Ah, él está escrito al revés. Está escrito a reducción. Eso es, sí. Entonces, ese flúor tiene mucha tendencia a robar electrones. Por lo tanto, esta reacción oxidante más electrones reductor para el flúor es muy fácil. Tiene un potencial muy alto. ¿Lo veis? ¿Sí? Los que tienen un potencial de reducción, muy positivo son buenos oxidantes o reductores. Oxidantes, ¿vale? Mirad al último de la tabla. El litio. ¿El litio tiene tendencia a robar electrones? No, tiene tendencia a darlos, los electrones. Como está escrita a reducción, está escrita a robar electrones, tiene una alta o baja afinidad electrónica. Baja, bajísima. No le gusta eso. ¿Sí? Los que tienen un potencial de reducción muy negativo son buenos oxidantes o reductores. Reductores. ¿Se entiende, eh? Hay un... No. Sí se entiende, lo que pasa es que estás ahí en que lo escriba. Voy, lo escribo. Puedo borrar todo esto de aquí, ¿verdad? Ya, porque es muy lioso. Normal. Cuanto más positivo sea un potencial de reducción, implica que la avidez por robar electrones por parte del oxidante es mayor. Cuanto más positivo sea el potencial de reducción, implica que la avidez ganas de robar electrones por parte del oxidante es mayor. Por lo tanto, mayor será su carácter oxidante. Vamos a verlo con dos ejemplos que conocéis bien. La del flúor. Flúor más 2 electrones para dar 2 fluoruros. ¿Quién es el oxidante? ¿Quién es el reductor? ¿Cómo es esto? A ver, no copies nada, que lo dejo. ¿Este es oxidante o reductor? Oxidante, ¿por qué? Porque roba electrones. ¿Este es oxidante o reductor? Reductor. ¿Vale? El oxidante, ¿el qué le hace? El oxidante oxida, pero ¿a él qué le ocurre? Que se reduce. Valencia aquí 0, Valencia menos 1, se ha reducido. El oxidante, él, se reduce. Potencial de esto. Más 2,9 voltios. Redondeando. Vale. Otro que conocéis, el cloro. Cloro más 2 electrones para dar 2 de cloruro. ¿Quién es el oxidante? El cloro. ¿Quién es el reductor? El cloruro. ¿Qué potencial de reducción tiene el clorocloruro? Quinta línea o sexta línea por ahí. 1,4. ¿Cuál de los dos tiene más avidez por los electrones? ¿El flúor o el cloro? El flúor. ¿Por qué? Porque su potencial de reducción es mayor que el del cloro. ¿Sí? Volvemos a octubre, tema 2. ¿Cuál de los dos tiene una electronegatividad mayor, el flúor o el cloro? El flúor. ¿Cuál tiene una mayor afinidad electrónica, el flúor o el cloro? El flúor. ¿Cuál tiene una mayor energía de ionización, el flúor o el cloro? El flúor. ¿Por qué? Porque tiene menos capas, los electrones están más cerca, tiene una constante de apantallamiento menor y hay más atracción, pero también lo puedo explicar desde redox. ¿Sí? Si yo enfrento flúor a cloro, ¿quién va a actuar como oxidante? El flúor.
¿Y qué va a hacer el cloro? Es que no le queda otra. ¿Qué va a hacer el cloro? Pues actuar como reductor. Plantear la reacción contraria. No puedo hacer otra cosa, porque le va a ganar este. ¿Esto se entiende bien? El lío viene aquí, que cuanto más positivo sea el potencial de reducción, mayor es el poder oxidante. Ahí está el lío. ¿Vale? Que cuanto mayor sea el potencial de reducción, mayor es el poder oxidante. Está escrito. Cuanto más positivo sea el potencial de reducción, mayor es el poder oxidante. Hemos hablado de poder oxidante, pues vamos a hablar de poder reductor, que será lo mismo, pero al revés. Cuanto más negativo sea el potencial de reducción, implica que la avidez por robar electrones es menor. Por lo que será mayor su poder reductor. Os pongo dos ejemplos que conocéis bien. El calcio, por ejemplo. Y el zinc. Puedo borrarlo de aquí abajo, ¿verdad? Siempre el potencial de reducción. Siempre he escrito toda reducción. Siempre todo escrito a reducción porque las tablas vienen así. El zinc. ¿Qué potencial de reducción tiene el calcio 2 más calcio? Dime, Ana. Cuanto más negativo sea el potencial de reducción, implica que la avidez por robar electrones es menor, por lo que mayor será su poder reductor. El poder reductor de la especie que estemos estudiando. ¿Vale? Por robar el electrón por parte del oxidante. Ahora será por robar electrones. Bueno, Claro, pero es que aquí en este caso sigue siendo este el oxidante, tal y como está escrita, y este es el reductor. Porque están escritas todas a reducción. ¿Sí? El del calcio, menos 2,84 voltios. Y la del zinc, menos 0,76, ¿no? Que ha salido antes. ¿Cuál de las dos tiene un valor más negativo? El calcio. Entonces, ¿cuál de los dos tiene un mayor poder reductor? ¿El calcio? Mira que ahora no leo aquí. ¿Cuál tiene mayor poder reductor, el calcio o el zinc? El calcio. Porque la reacción de oxidación, esta es más difícil que la de abajo. ¿Sí? Vaya lío de palabras, ¿eh? Que luego se normaliza y es mucho más fácil que todo esto, no os preocupéis. Lo difícil de aquí es quedarnos con el vocabulario. Oxidante, reducción, oxidación, reducción. Cuanto más negativo sea el potencial de reducción, mayor es la capacidad reductora del reductor en la reacción que has puesto. En la reacción que has puesto siempre es oxidante, porque está escrita reducción. Oxidante, electrones, reductor. El oxidante, Antonia, roba electrones. Por lo tanto, tiene que ser oxidante, electrones, reductor. ¿Vale? En ningún momento le hemos dado la vuelta. He puesto, sí que le he puesto aquí, ¿no? Oxidante, eso es, oxidante, si está puesto ahí. ¿Cómo? Claro, pero cuando ponemos menor, no porque sea el número pequeño, cuanto más negativo. Ya tienes aquí escrita. Cuanto más negativo sea el potencial de reducción, implica que la avidez por electrones es menor, por lo que será mayor su poder reductor, el del reductor, evidentemente. El oxidante no va a tener poder reductor. ¿Sí? vale, entonces tiene más poder reductor el área. Tiene más poder reductor el calcio, porque el potencial de la reacción inversa, que es la que a mí me interesa para que actúe como reductor, es mayor. Esto da menos 2,8. La reacción contraria sería más 2,8.
Esto da menos 7,6. La reacción contraria, más 7,6. ¿Qué es mejor? ¿2,8 o 7,6? 2,8. Por eso este es más reductor que este. Ya está. ¿Es mejor reductor o...? Es más reductor. Mayor poder reductor. Mayor poder reductor. Después de toda esta... Después de todo este juego de palabras... Vale. 5.3. Potencial de una pila. Vamos a volver a nuestro ejemplo de la pila Daniel, otra vez. El potencial de una pila es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo si todo está escrito a reducción. El potencial de una pila se calcula como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo si todo está escrito a reducción. ¿Puedo borrarlo de abajo ya? ¿Sí? Vamos a volver al ejemplo de nuestra pila Daniel. Ejemplo. Pila Daniel. La pila Daniel es zinc 2 más, puente salino, cobre 2 más, cobre. ¿Sí? Esto es oxidación o reducción. Oxidación. Esto, oxidación. Por lo tanto, ¿es el ánodo o el cátodo? Ánodo. Esto es oxidación o reducción. Reducción. Por lo tanto, ¿es el ánodo o el cátodo? Cátodo. ¿Vale? Me dan la pila escrita y yo sé identificar si es oxidación, reducción y qué es ánodo y qué es cátodo. ¿Qué potencial de reducción tiene cobre 2 más cobre? Voy a la tabla y lo busco. Potencial cobre 2 más cobre. 0,34 voltios. Mirad aquí, porfa. La reacción que se está dando aquí es zinc 2 más. Pero esta reacción que es de oxidación, en mi tabla, que es tabla de reducciones, no está. Entonces la que sí que está es esta. Zinc 2 más, zinc. ¿Cuál es el valor de reducción del zinc? Menos 0,76 voltios. Ya tengo localizados los valores de potencial tanto del ánodo como del cátodo. Puedo saber el potencial de la pila. El potencial de la pila es cátodo 0,34 menos ánodo 0,76. 0,34 menos 0,76, 1 voltios. La pila funciona. Si lo voy a montar al revés, no funcionaría, porque saldría negativo. Pues esto, por ejemplo, me lo pueden dar. Establezcan la potencial de una pila. Se han conocido los potenciales estándar. Ahora haremos más pilas, no os preocupéis. Ahora no, que no nos dará tiempo, pero mañana haremos más pilas. Si el potencial de una pila es positivo, la pila funciona. Si el potencial de la pila es negativo, la pila no funciona. Esto, la pila genera 1,1 voltios y funciona. Si la montara al revés, yo tendría que darle a la pila 1,1 voltios. Sería negativo. ¿Sí? Si tuviera, y hablaremos, si tuviera dos electrodos que fueran reversibles, por ejemplo, las pilas recargables, yo tengo la pila escrita de la forma espontánea y me da 1,5 voltios. Le fuerzo yo con corriente externa 1,5 voltios, es decir, la coloco para que esté con menos 1,5 voltios y ¿qué hago? Darle el proceso contrario y cargar la pila otra vez. La desconecto de la luz y ya explicaremos cómo funciona una recargable. Me falta una línea y 2 ejercicios y ya está. ¿Puedo borrarlo de arriba? Si el potencial de la pila es positivo, la pila va. Si el potencial de la pila es positivo, funciona, es decir, espontáneo.
Si el potencial de la pila es negativo, no va, no es espontáneo. No me confundáis este positivo y ese negativo con el polo positivo y negativo de la pila, ¿eh? En la Daniel, este electrodo de aquí, esta semirreacción de aquí, estará en el polo positivo o negativo. Esta estará en el polo positivo o negativo. En el negativo. Esta estará en el polo negativo. Y esta en el polo positivo. Si esto estuviera dentro de una pila, eso sería el positivo y esto el negativo. ¿Sí? Fácil, ¿no? ¿Tenéis mañana examen? De mucho. Bueno, yo lo dejo. Si os da tiempo lo miráis y si no, mañana empezaremos por ahí. De la página 270, los dos ejemplos que hay, los dos ejercicios quería hacer, pero no me da tiempo ahora. Página 270, el 15 y el 16, y el 11 y el 12. Vamos a ver si nos da tiempo a mirar por lo menos uno. Hay una relación entre el potencial de la pila y la termodinámica. ¿De la misma? De la misma, lo único que unos están resueltos. Lo pongo ahí como un globo. Hay una relación entre el potencial de la pila y la termodinámica. Yo puedo calcular la energía libre en condiciones estándar como menos NF por el potencial de la pila. ¿Vale? Se relaciona el tema 9 con el tema 5. ¿Vale? Donde N es el número de electrones intercambiados en la pila y F es la carga que tendría un mol de electrones. Y la carga que tendría un mol de electrones son 96.500 coulombios. Es una constante. Os lo darían. ¿Vale? Coulombios por mol. Entonces, conocido el potencial de una pila, puedo conocer la energía libre de Gibbs. ¿Vale? Conocido el potencial de una pila, puedo conocer la energía libre de Gibbs. Y vuelve a tener sentido. Potencial positivo, pila espontánea o no espontánea. Espontánea. Potencial positivo me da energía de Gibbs negativa. ¿Espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Acordaos que la energía libre es negativa para espontáneos. N, número de electrones intercambiados. En la Daniel, por ejemplo, 2. Y F es una constante que me la darán. ¿Vale? La constante de Faraday. Es la constante de Faraday. Sí, la redondeamos a... En realidad es 96.487, 96.500. De todas maneras me la van a dar. Puede que en algún ejercicio nos manden calcular el potencial y como una pregunta de medio punto ahí colgada me digan y calcule la energía libre de Gibbs. Y es aprenderse esta formulita. Menos NFE. ¿Vale? La F me la darán. La constante me la darán. Si lo que sale es negativo, es espontáneo. Claro, porque de la energía libre de Gibbs, termodinámica, tema 5, Antonia. Energías de Gibbs negativas, espontáneo. Energías de Gibbs positivas, no espontáneo. ¿Te acuerdas de la termo? Si os acordáis de eso en termo, ¿no? Sí. Claro, para que esto sea negativo, como aquí hay un menos, eso tiene que ser positivo. Claro, tiene sentido. Sí, lo pongo si queréis. No lo pongo. Venga, que no lo pongo. Si lo pongo tenéis la obligación de hacerlo. Vale, no lo pongo. No lo pongo. Pero bueno, que nos quedan 2 minutos. Vamos a echar un ojo a los que están, por lo menos. El 15, por ejemplo, aunque está hecho. Dice, utilizando los valores de los potenciales de reducción de la tabla, justifique cuál de las siguientes reacciones son espontáneas o no espontáneas. Mirad la primera. Reacción. ¿Qué es? La primera, ¿me la decís? Hierro 2 más cobre. Cobre 2 más hierro. Aquí tengo esta reacción que es de oxidación o de reducción. De oxidación. Esta reacción es de oxidación o de reducción. ¿Esta? De oxidación. Y esta de reducción. ¿Esto se da en el cátodo o en el ánodo? Cátodo. ¿Esto? En el ánodo. ¿Puedo buscar los potenciales? Sí. Potencial del cátodo menos potencial del ánodo. Si el potencial de este me da positivo, ¿espontáneo o no?
Espontánea. Si me da negativo, no espontánea. Es fácil, ¿no? Esto es lo que te pueden preguntar, cosas de estas. No te van a preguntar de la teoría del enrevesamiento de palabras. Hacerlo, pero van a ser complicadas.